Número 173 de Cristianismo y Justicia. Crisis, un final por escribir, causas, consecuencias y salida a una crisis de sistema, a cargo de Benjamín Bastida. Benjamín Bastida es catedrático de Política Económica en la Universidad de Barcelona y miembro del Grupo de Análisis de la Transición Económica. Introducción. Lo que podríamos denominar aldeanos globales, llevamos 3 o 4 años instalados en la crisis más grave desde la recesión de 1929. 4 años si comenzamos a contar desde 2007, año de los primeros sobresaltos de las hipotecas basura, y 3 desde 2008, cuando afloraron las estafas financieras en Estados Unidos y la consecuente cadena de quiebras y el desplome de las bolsas. A lo largo de este periodo hemos oído hablar de la necesidad de reanimar la demanda a la manera keynesiana con ayudas ingentes a las instituciones financieras, buscando que éstas reanudaran la concesión de créditos. Hubo también un cierto gasto del Estado en infraestructuras y se produjo un periodo de brotes verdes, expresión esta más propia de la poética y de la botánica que de la economía, a la manera de Antonio Machado, con la lluvia de abril y el sol de mayo. Sin embargo, en la Casa Común Europea, desde hace un año, se acabó la fiesta y se cerró el paréntesis del gasto estatal. Ahora lo urgente es la corrección del déficit, sin preguntar quién lo causó, imponiendo para ello, más que reducción, un recorte drástico del gasto que afecta directamente al estado de bienestar. Mientras tanto, el empleo no se recupera y en la llamada casa común, unos se sientan a la mesa mientras otros han de fregar los platos o pagar los platos rotos. Este rápido relato del derrumbe de la tímida recuperación gracias a la intervención del gasto público y de los recortes drásticos del mismo amenazando la recuperación, merece una reflexión sobre la crisis que atraviesa nuestra aldea global. ¿Cómo se ha originado? ¿Cómo afecta a los aldeanos? ¿Qué ocurre con estas salidas que parecen contradictorias? ¿Hay salida a la crisis? Aclarando términos. Comencemos por lo más elemental. ¿Qué es una crisis? Crisis, la palabra parece simple, pero se trata de un concepto lleno de matices. Por una parte, en una mezcla de realismo y optimismo, crisis remite a riesgo y oportunidad. El ideograma chino, por ejemplo, dibuja esta situación. Al revisar situaciones semejantes en el pasado, algunos autores consideran que esas crisis fueron producidas por factores de innovación, como un momento en que la sociedad es sacudida por un elemento exógeno o a veces endógeno y reacciona ante esa sacudida. Esta reacción puede manifestarse en el nacimiento de iniciativas empresariales, de productos nuevos, de organización diferente del proceso productivo. Otra consideración bastante difundida a propósito de las crisis juega de algún modo con el concepto mismo de crisis como juicio crítico, y consiste en pensar que gracias al cedazo de la crisis, las empresas o actividades sanas superan el juicio, mientras que las enfermas no lo superan. De este modo la sociedad en su conjunto queda saneada, se convierte en una sociedad más eficiente y capaz de progresar. Ambas consideraciones son claramente parciales y posiblemente demasiado optimistas. ¿Cuántas personas se benefician? ¿Cuántas empeoran sus condiciones con la crisis? La perspectiva macroeconómica no debería hacer olvidar la cantidad de infortunios que las crisis pueden llegar a generar. En definitiva, hay que preguntarse para quién es una oportunidad. Y estas reflexiones nos conducen a otra consideración que no conviene olvidar. Los efectos de la crisis son asimétricos. No todos padecen de igual manera las consecuencias de la crisis, y esto resulta hoy tan obvio que parece innecesario subrayarlo. Sin embargo, es un aspecto que se olvida fácilmente. Incluso podría pensarse que se olvida intencionadamente a la hora de analizar los efectos de la crisis y proponer soluciones. He subrayado la palabra intencionadamente para poner de relieve las intenciones. En efecto, si al proponer análisis y soluciones
se piensa en general, sin señalar la diferencia de los efectos sobre los distintos grupos sociales, parece que simplemente, con abrir de nuevo el crédito, ya estamos ante los brotes verdes para todos. Sin embargo, otra vez la cuestión es a quién han aprovechado esas ayudas públicas que acabaremos pagando todos. Esa es la cuestión que intencionadamente se oculta casi siempre. De las definiciones al análisis. Algo parecido ocurre a la hora no de definir, sino de caracterizar la crisis actual. Los análisis de la situación de la economía mundial coinciden en señalar a la crisis financiera como elemento determinante. A finales de 2008 se hablaba de una triple crisis alimentaria, energética y financiera. Pero esta última parece haber absorbido a las otras dos, al menos en el discurso. Sea lo que sea de aquellas, habría que añadir, además, la crisis industrial, cierre en cadena de empresas, aumento del desempleo. No obstante, al menos en mi opinión, no se trata de crisis diferentes que han coincidido por casualidad en el tiempo, sino de efectos de algún mecanismo económico interno, consecuencias derivadas de alguna causa socioeconómica latente. A la hora de intentar identificar la causa latente de la crisis, no existe unanimidad entre los analistas. Así pues, preguntamos, ¿dónde situar la raíz de la actual crisis financiera, industrial, alimentaria, energética, etc.? A todos estos aspectos intentaremos dar cabida en este cuaderno articulando en 3 capítulos. Origen, causas y explicación de la crisis, por qué y cómo ha estallado la crisis, efectos, consecuencias de la crisis, dónde estamos, estrategias para superar la crisis. ¿Hay salida o adaptación? Primer apartado. Origen, causas y explicaciones de la crisis. Es importante determinar con acierto cuál es esa causa latente a la que acabamos de referirnos. Equivale a buscar la explicación satisfactoria de la crisis y de su extensión. Es importante porque las estrategias y propuestas para superarla estarán naturalmente relacionadas con el diagnóstico y la etiología de la misma. Si no se acierta en el diagnóstico, la salida de la crisis será solo temporal o incluso puede convertirse en contraproducente. Abordamos el tema en 2 partes. En la primera se trata de agrupar y clasificar las explicaciones que la literatura económica convencional ha ofrecido y sigue ofreciendo a propósito de la crisis. En la segunda, supuesta la insuficiencia de estas explicaciones, trataremos de poner de relieve los elementos estructurales, sistémicos, que conducen necesariamente a una crisis tras otra en las economías occidentales. Muchos autores se refieren al carácter cíclico de la economía, las sempiternas vacas gordas y vacas flacas del sueño del faraón. Sin embargo, no puede uno quedar satisfecho con esta explicación. Así es la economía, que es pura tautología si no se busca la causa latente bajo el fenómeno del ciclo. Explicaciones convencionales de la crisis. En un recorrido que tratará de avanzar en capacidad interpretativa, desde descripciones superficiales a análisis más sustantivos, intentaremos recoger las explicaciones más difundidas por los medios y también por publicaciones de carácter científico. Simplificando y aun corriendo el riesgo de pecar de arbitrariedad, estas explicaciones pueden clasificarse en 3 tipos. La primera, una crisis de confianza. Según estas explicaciones, la crisis se origina por la falta de confianza en la marcha futura de la economía. Por una parte, se presentan hechos que manifiestan esta desconfianza. Por otra, tratan de encontrarse las razones que la justifican. Este tipo de argumentario tuvo un gran predicamento en la primera fase de la crisis, pero hoy ya no se recurre a ella con la misma frecuencia, si no es para explicar la lentitud de la recuperación. Se dice que los agentes sociales, cada uno en su papel, como empresarios o consumidores, no atisban horizontes claros y prefieren esperar para tomar decisiones de inversión o consumo. Por otra parte, esta explicación
se adecúa a los hechos que se producían en octubre de 2008. Datos. La evolución de la bolsa de valores era por entonces el hecho más analizado. Derrumbe general, todos venden, nadie compra, nadie cree en esos activos financieros. Comparando con anteriores fases de caídas en la bolsa, pueden observarse dos rasgos específicos de esta caída de octubre de 2008. Fue más rápida y más profunda. En una semana, el desplome reduce a menos de la mitad el valor de los activos financieros. Y mucho más general, en términos de valores y plazas financieras afectadas, ocurre simultáneamente en todas las plazas: Londres, Tokio, Nueva York. A esta caída de la bolsa, considerada como una confirmación de la crisis global, se le unieron enseguida otras malas noticias: graves dificultades en la mayoría de las instituciones financieras en todos los países, con situaciones próximas a la quiebra en bastantes casos, descalabros de algunas grandes aseguradoras y grupos financieros, AIG, Lehman Brothers, Merrill Lynch, etc., en el corazón del sistema, elevación de los tipos del interés interbancario, si es que puede encontrarse algún banco que se atreva a prestar a un colega, recurso perentorio a las autoridades monetarias para que acudiesen en auxilio del sistema financiero y aseguramiento de los depositantes a fin de que no retirasen de inmediato los depósitos, etc. Siguen tres gráficos en que se puede observar las caídas de las bolsas de Londres, de Japón y de Nueva York de una forma muy acusada en los últimos meses del 2008. Explicación. La razón que se aduce para explicar esta situación es el descenso agudo, profundo, pero sobre todo brusco, de la liquidez de la economía, es decir, de la cantidad de recursos utilizables como medios de pago a nivel nacional y mundial. Se produce entonces una serie de efectos encadenados, una especie de efecto dominó o espiral. Unos arrastran a otros, pero al mismo tiempo se causan retroalimentaciones. Las malas noticias generan desconfianza en los agentes económicos, y esta desconfianza agrava la situación y genera como bola de nieve nuevas y peores noticias: quiebras en el sector inmobiliario, reducción drástica de los préstamos bancarios, dificultades y cierre de pequeñas y medianas empresas, aumento acelerado del desempleo, caída de la demanda solvente y cierre de más empresas. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Fue la mala noticia de la falta de crédito, de las debacles financieras, la que generó desconfianza, o fue precisamente la extensión, casi pandemia, de la falta de confianza la que restó liquidez, restó valor a los activos financieros y causó la debacle? Gasto excesivo. Otro grupo de explicaciones podría sintetizarse en la frase: todo exceso conlleva una resaca. En la etapa inmediatamente anterior al estallido de la crisis, se había producido un alegre descontrol del gasto. La sociedad había vivido por encima de sus posibilidades. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, se decía. Este descontrol comporta la necesidad de un ajuste doloroso, pero absolutamente necesario e improrrogable. Datos. Como datos constatables, ahí están las cifras de consumo, de ventas de automóviles y viviendas. Basta recordar que en ese periodo de pretendida bonanza, la economía española crece a un ritmo superior al de la mayoría de los países de la Unión Europea. Este ritmo de crecimiento se debe al comportamiento de la demanda interna, sobre todo demanda de consumo de bienes duraderos. Las ventas de automóviles conocen récords, y lo mismo podría decirse de la adquisición de viviendas. A los que advertían del peligro de la burbuja inmobiliaria, ritmos de construcción y precios al alza, se les contestaba desde la otra parte: si se pagan estos precios, si todas se venden, es que existe una demanda solvente. ¿Respondía a una necesidad o era especulación? ¿Todos los casos eran iguales? ¿Cómo se financiaba este ritmo de consumo? Aquellas cifras de consumo, el crecimiento de los precios de la vivienda y sobre todo la magnitud del endeudamiento de los hogares en España
en relación con la renta disponible debían haber hecho saltar las señales de alarma. En 1998 el endeudamiento de los hogares en España representaba poco más del 60% de la renta disponible. En el 2005 pasa del 100%, en el 2006 llega al 120% y en el 2007 casi alcanza el 140%. No solo la magnitud de estas cifras es relevante, sino también el ritmo de aumento del endeudamiento respecto a la renta disponible. Explicación. Los datos son claros, pero ¿corroboran la explicación de la crisis como crisis de ajuste después del descontrol? Más que de una explicación, estamos ante una descripción que no va a las raíces o al núcleo del problema. Describe, en efecto, lo que pasaba, pero no aclara por qué estaba pasando. Dos comentarios pueden ayudar a profundizar en las causas de la crisis. Por encima de nuestras posibilidades. ¿Qué significa vivir por encima de nuestras posibilidades? ¿Todos hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Esta interpretación de la crisis sugiere una acusación y genera un sentimiento de culpabilidad general, pero también da pie a la sospecha de que precisamente se intenta explicar la crisis de esta manera para justificar el duro ajuste actual. En efecto, la afirmación «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades» es ambigua. El concepto de posibilidad es difuso. Si alguien, una persona, una familia, tiene posibilidades de obtener un crédito en condiciones favorables, ¿gasta por encima de sus posibilidades? Podría entenderse que la frase se refiere a posibilidades razonables. Entonces la ambigüedad se traslada al criterio de razonabilidad. La posibilidad razonable se mide de acuerdo a determinados parámetros: coste de los recursos, estabilidad de los flujos de renta, mantenimiento o revalorización del stock de riqueza establecida como garantía del préstamo. Previsiones de futuro, incertidumbre y riesgos que establecen o deberían establecer profesionalmente los especialistas en estas materias. A posteriori, resulta fácil señalar los errores de apreciación y cargarlos a la sociedad en su conjunto. Hemos vivido, etc. Pero ello no debería ser excusa para no señalar a los responsables más directos, los profesionales del sector, y analizar los incentivos de su comportamiento. Por ejemplo, presiones para realizar más operaciones en vez de mejores operaciones. Además, convendría analizar si el desajuste ha sido igual para todos. Supongamos que nos ponemos de acuerdo en la idea de que ha existido un desajuste social en el gasto, pero no todos se han desajustado en las mismas cantidades ni por los mismos motivos. La observación de los distintos comportamientos individuales o de grupos sociales diversos da lugar a la constatación de contrastes y paradojas. En efecto, si nos colocamos en una perspectiva sociológica, se han desajustado más los que han vivido dentro de sus posibilidades, pues su renta disponible, procedente de sus elevados sueldos y de sus negocios o su especulación, equivale a 500 o 700 veces la media social. Han gastado socialmente mucho, pero como particulares podían hacerlo. En cambio, existe una mayoría social, la que se ha visto más afectada por la crisis, cuyo comportamiento individual corrobora aquella explicación. Han vivido por encima de sus posibilidades y ahora no pueden pagar las cuotas de devolución de los préstamos hipotecarios y están estrangulados por las deudas. Pero desde una perspectiva social, ¿puede decirse que se habían desajustado? La verdad es que buena parte de sus aspiraciones eran socialmente justas, no desajustadas. Se han endeudado a 20 o 30 años para conseguir una vivienda, aunque individualmente han errado sus previsiones de futuro. Es cierto que eso que los economistas llaman efecto demostración también ha jugado un papel empujando a muchos a vivir por encima de sus posibilidades individuales. El efecto demostración consiste, en pocas palabras, en el deseo de vivir como el vecino. Y si el vecino es el que se mete en casa a través de la noticia y el anuncio de la tele,
es posible que el resultado pueda juzgarse como optimismo inconsciente. Está claro que cada uno es responsable de sus decisiones, pero estas decisiones muchas veces son favorecidas por un determinado tipo de sociedad, de incentivos y de propaganda. Añado un detalle. Los últimos años han sido como una borrachera de gasto y de consumo. Después de la borrachera viene la resaca. Es un comentario muy generalizado al respecto, que puede resumir la precedente argumentación, pero apostillo, lo que está pasando es que unos se han ido de copas y otros son los que padecen la resaca. Un desenfreno inducido. Un segundo comentario se refiere al origen del gasto descontrolado. La falta de control, ¿se ha debido a un desenfreno espontáneo o más bien ha sido un desenfreno inducido o incluso corresponde a la lógica del funcionamiento económico en nuestras sociedades? Lo cierto es que el descontrol ha sido inducido de múltiples formas, aunque, repetimos, no se trata de restar importancia a la responsabilidad personal. Al efecto de demostración, ya citado, hay que añadir la publicidad, las ofertas de financiación o los bajos tipos de interés. Y no podía ser de otra forma. La lógica de la economía de mercado demanda la producción simultánea de bienes y servicios y de consumidores o compradores compulsivos para esos bienes y servicios que de otra manera se convertirían en mercancías para el almacén. El periodo previo al estallido de la crisis es buena muestra de esta dinámica. Falta de regulación. Un tercer grupo de explicaciones de la crisis hace referencia a la falta o la insuficiencia de regulación financiera. Los últimos 30 años se caracterizan por la puesta en marcha de políticas de liberalización y desregulación, y donde ha habido más presiones para desregular es en el ámbito financiero. Las crisis recurrentes en el periodo, la crisis de la deuda en Latinoamérica, la crisis del sudeste asiático, la de Rusia, la burbuja tecnológica, no han aportado prudencia financiera y mejora en las instituciones reguladoras, sino todo lo contrario. Parece que el remedio frente a la crisis sea avanzar en los procesos de liberalización y desregulación, acompañados de suaves medidas de supervisión encomendadas a auditorías poco independientes de sus auditadas, como se ha venido demostrando en casos bien sonados. Consecuencias de la falta de regulación. La desregulación ha impulsado procesos de creación de activos financieros y de entidades que escapan al control de las autoridades monetarias. Cuando éstas intentan establecer alguna reglamentación, la postura de los grandes grupos financieros es doble. Por una parte, la protesta justificada, teóricamente, contra la excesiva regulación que incrementa los costes y resta flexibilidad y eficiencia en el proceso de financiación de la economía real. Por otra, la creación de nuevos instrumentos financieros que escapan de aquella supervisión. Se crean oportunidades para enormes ganancias, pero al mismo tiempo los riesgos de inestabilidad crecen de forma exponencial. Llega el caso que incluso el presidente de uno de estos grandes grupos financieros, George Soros, después de haberse aprovechado durante años de una libertad irrestricta en el movimiento de capitales, expresaba hace ya 10 años la preocupación por la inestabilidad financiera mundial, a la que él mismo había contribuido, al aparecer cada vez más agentes y más instrumentos desregulados. El origen de la crisis, según este grupo de explicaciones, ha residido en esa insuficiencia de control o en los fallos de supervisión. Aquí cabría referirse a fenómenos con supuesta capacidad explicativa de la crisis, como los paraísos fiscales, el comportamiento oportunista de determinados dirigentes o de determinadas instituciones, los gastos y remuneraciones millonarias de directivos y consejeros o los resultados de la ingeniería financiera. Un hecho significativo es que el mérito o demérito de una empresa, sobre todo en los casos en que suministra energía o servicios públicos, se mida preferentemente por su valor en bolsa frente a la calidad del servicio o la contribución social, por ejemplo,
la creación de puestos de trabajo. Valor en bolsa que puede ir ligado a la capacidad para repartir dividendos o a otras habilidades financieras, fusiones, adquisiciones, OPAs, etc., que hagan aumentar los movimientos de adquisición y, por tanto, el precio de las acciones de la compañía en cuestión. Remedios. La estrategia lógica para superar la crisis derivada de esta explicación consistiría en la intervención del Estado en un triple aspecto. Primero, para aplicar las correcciones adecuadas, hasta el juicio y la penalización, a las entidades o agentes responsables de los desfalcos financieros. Segundo, para rescatar o remediar la situación de entidades o familias afectadas por aquellos desfalcos, adquisición de activos tóxicos, aseguramiento de depósitos, aplazamiento de los pagos por hipotecas. Tercero y principal, intervención estatal para restablecer y mejorar la regulación financiera. En este punto se puede comprobar la existencia de dos posturas enfrentadas. Quienes proponen que esta intervención estatal sea un paréntesis en la historia de la economía de cada país para devolver lo antes posible al mercado las funciones de asignación y distribución de recursos financieros. Los que señalan la necesidad de una supervisión y regulación permanente por parte del Estado o de alguna autoridad supranacional. Conclusión. Las explicaciones de la crisis recogidas hasta aquí tienen un carácter más descriptivo que interpretativo. Ciertamente son descripciones de lo ocurrido y en ese sentido no son explicaciones falsas, pero son incompletas en cuanto no van a la raíz originaria de la crisis. Explicación de la crisis en versión completa. Conviene, por tanto, dar paso a una explicación que vaya más a fondo en la determinación de las causas de la situación de crisis. Con esta finalidad se proponen dos argumentaciones que van a referirse a las características definitorias del sistema de economía de mercado o sistema económico capitalista si no utilizamos eufemismos. La primera destaca que los desequilibrios se generan casi necesariamente a partir del proceso de creación y distribución de la producción y la renta en las economías capitalistas. La segunda subraya cómo la lógica y el motor del sistema capitalista comporta una evolución hacia el dominio del capital financiero, hacia la burbuja y hacia la crisis global. Los desequilibrios estructurales del proceso. Esta primera explicación estructural de las causas de la crisis se inscribe en la línea de pensamiento de Kalecki. Veámosla. En forma simplificada puede representarse el proceso de producción con un esquema según el cual, en el conjunto de empresas entre capital K y trabajo L, dan lugar a la producción P de muy diversos bienes y servicios, bienes de consumo necesario, bienes de consumo de lujo y bienes de inversión, es decir, máquinas, instalaciones, etc. Esta producción P, en forma de renta, Y, o mediante la renta de los factores si se prefiere, se distribuye después entre los citados factores de producción. Una parte de esta renta, Y, la constituyen los salarios, W, que los trabajadores destinan a la adquisición de bienes de consumo necesario para su subsistencia. La otra parte la constituyen los beneficios capitalistas, B, que se destinan a la adquisición de bienes de consumo necesario para la subsistencia, pero también de bienes de consumo de lujo y de bienes de inversión o de equipo. Pues bien, el sistema estará en equilibrio solamente si se cumple la condición de que la distribución de la renta permita adquirir la producción de cada uno de los diferentes tipos de bienes. El equilibrio se romperá fácilmente si, por ejemplo, se procede a una disminución de costes de producción vía congelación o reducción salarial, pues entonces los bienes de consumo necesario, normal, no podrán ser adquiridos en su totalidad. En caso contrario, si los salarios crecen en demasía, por presiones sindicales o por otra causa,
con disminución de los beneficios empresariales, podrá haber bienes de equipo, máquinas, naves industriales, medios de transporte, etc., que en esa circunstancia no podrán ser adquiridos por los empresarios y se convertirán en inventario, en stocks invendibles de las empresas que los han producido. Descripción. Esta presentación es muy esquemática. Un economista convencional diría que los desequilibrios citados se superarán vía precios. Eso es muy fácil diseñarlo y establecerlo en un texto académico, pero es mucho más difícil trasladarlo al mundo real. ¿Por qué? Pues porque los procesos de producción en términos reales están lejos de ser flexibles, al menos en el sentido expuesto. El factor tiempo y el factor especificidad de la producción juegan en contra. En efecto, según estos economistas convencionales, ¿cuál sería el camino para recuperar el equilibrio? Simplemente, aquellos bienes y servicios que no encontrasen comprador bajarían de precio y dejaría de ser rentable producirlos. En cambio, aquellos que se echasen de menos aumentarían sus precios y el esfuerzo productivo se dirigiría hacia ellos. Otra forma de reequilibrio sería la modificación de las retribuciones de la participación en el pastel de la producción, con posibles efectos sobre la inflación. Las dificultades para llevar a la realidad los procesos descritos en teoría son claras. Por una parte, cambiar los procesos productivos requiere tiempo y por otra parte, no es fácil transformar un proceso de producción de un producto específico en otro capaz de producir otro producto distinto. El capital físico específico es bastante rígido en la mayor parte de los casos. Ahí tenemos como un ejemplo la incapacidad para definir el nuevo modelo productivo español para salir de la crisis. Además, en el mundo real de los últimos 30 años, lo único que se ha generado simultáneamente han sido tendencias a la baja de los salarios y aumentos de la producción de determinados productos manufacturados, es decir, la dinámica ha acentuado una contradicción estructural, reducción salarial y necesidad de consumo de masas. Si la contradicción no se ha manifestado antes, ha sido por estas dos razones. Primero, por la exportación, la búsqueda y penetración de nuevos mercados. Pero esta es una solución temporal, incluso desde la pura teoría, pues su duración se ve limitada por el agotamiento de las áreas a las que exportar, en el supuesto de que en ellas la demanda sea solvente. Y ese agotamiento se acelera con la globalización, cuando todos pretenden lo mismo. La segunda y principal razón que ha retrasado la explosión de la contradicción ha sido el desarrollo masivo del crédito al consumo. Para ello, ha sido necesario un enorme desarrollo de métodos e instituciones financieras que permitieran e incluso incentivaran el endeudamiento individual y familiar, tratando de afrontar así la contradicción entre la reducción salarial y la producción-consumo masiva. La dimensión global del desarrollo del sistema financiero internacional ha permitido la transferencia de fondos desde países con excedentes financieros hacia países con altos niveles de endeudamiento. Este hecho posibilita endeudamientos mayores y retrasa la emergencia de las contradicciones, pero conduce a que los riesgos sean ahora globales y los contagios mucho más probables. Análisis. Hasta aquí, una aproximación al proceso de producción-distribución en términos muy agregados. Si, trascendiendo esta aproximación general, salarios versus producción total, vamos ahora a un análisis más desagregado de los conjuntos de bienes proyectados o producidos, hallamos nuevas fuentes estructurales de desequilibrios, tanto desequilibrios globales como sectoriales. Por ejemplo, al deslindar dentro de los bienes de consumo los de consumo duradero, como el automóvil o la especificidad de la vivienda, o dentro de los de inversión, los componentes tecnológicos, en innovación continua y rápida, en construcción de infraestructuras, etc. Por eso, no funciona en la práctica la aseveración teórica de que la oscilación de los precios
compensa los desequilibrios citados del sistema. En resumen, pues, en un contexto de multiplicidad de decisiones de consumo, de inversión y de procesos productivos independientes, la coordinación dentro del sistema capitalista no está garantizada. Y este intento de interpretación no se detiene en los fenómenos aparentes, sino que los relaciona con rasgos permanentes del sistema económico que se encuentran en el origen de la crisis global. Los rasgos definitorios y el motor del sistema. La segunda aproximación se fundamenta en el análisis del conjunto de características definitorias del sistema económico capitalista. Tratemos de acercarnos a ella analizando los rasgos que contribuyen a explicar el desarrollo de la actual y futura crisis global en paralelo con los contenidos del último apartado o tal vez con mayor radicalidad. Rasgos constantes del sistema. Esos rasgos fundamentales, junto con los comportamientos de la burguesía en los orígenes del capitalismo, habían comportado resistencias y revoluciones de la clase obrera y conducido a las economías centrales a la crisis del 1929. Tras dicha crisis de 1929 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los rasgos del sistema económico capitalista se habían modificado sustancialmente y es así como se resolvió la gran crisis capitalista del siglo XX. Pero luego, los años 70 presenciaron el inicio de recuperación de aquellos rasgos definitorios en un contexto globalizado. ¿Cuáles son estos rasgos? Cambios en el papel atribuido al Estado y a los organismos internacionales, menos intervención en favor de intereses comunes, intervención, en cambio, para imponer las nuevas reglas de juego, libertad individual de acción económica, flexibilización, o sea, desregulación de las condiciones económicas, orientándolas hacia contratos individuales, apertura total para todo tipo de intercambios internacionales y, en definitiva, intervención de un Estado fuerte a favor de los nuevos y poderosos agentes económicos, que son los grupos financieros. Y así, la lógica del sistema recupera en la denominada etapa neoliberal de los 70 para acá los elementos definitorios del sistema, a saber: a. La importancia de los derechos de propiedad, especialmente la propiedad privada de los medios de producción. La consecuencia que brota lógicamente de ahí es la gestión privada de dichos medios, es decir, una gestión acorde a los intereses de los propietarios o de los núcleos duros de poseedores del capital. B. Un segundo elemento es en el mecanismo de asignación de recursos y de distribución de los productos obtenidos. Es a través del mercado libre, sin trabas, como tiene lugar la actividad económica. C. La racionalidad del sistema se manifiesta en procesos de elección individual. De algún modo, todo el funcionamiento económico podría reducirse a una red de contratos de compraventa explícitos o implícitos. D. La realización de estos contratos de modo fluido requiere o se ve facilitada por la existencia de unidades de cuenta, medios de intercambio y de depósito de valor. Como es sabido, el dinero y las instituciones financieras existen en principio para cumplir estas funciones. E. El motor del sistema es la maximización del beneficio privado. De estos rasgos definitorios se siguen unas características necesarias como la inmediatez, la visión a corto plazo, la necesidad de acumulación y la tendencia a la concentración. La dinámica del capitalismo conduce, por tanto, a que el desarrollo del sector financiero, de la economía financiera, sea mucho más rápido que el del sector productivo, que constituye la economía real. La observación del desarrollo del sistema lo confirme, y es fácil comprender que se produzca esta dinámica a partir de los fundamentos citados. Es más fácil, más rápido, más repetible, más acumulable obtener beneficios máximos en el sector financiero, pero para eso hay que dominar al sector productivo, para sacar provecho, para obtener beneficios tangibles
en el sector productivo, es preciso dominar sobre ese sector. El capital financiero pasa entonces de ser facilitador a ser dominante. Las decisiones sobre la orientación de la economía van quedando en manos y en provecho de lo financiero. Y el punto culminante de esa dinámica es el predominio de la economía especulativa sobre la economía productiva. Son fenómenos como los que hemos analizado en la primera parte, descripciones de los procesos conducentes a la crisis, que ahora encuentran su interpretación estructural. Y un paso más, la competencia, la necesidad de acumulación para sobrevivir y eliminar competidores, empuja a la concentración de capital a través de fusiones, adquisiciones, etc. No se constituyen simplemente grandes empresas industriales o de servicios, sino grupos financieros, holdings, que van transformando sus estrategias productivas en ingeniería financiera. Con los instrumentos financieros que los agentes implicados crean de modo continuo, escapan a cualquier control o regulación. Para eso los crean. Y esa ingeniería financiera acaba convirtiendo la gran economía en una especie de casino universal, beneficio fácil, a corto plazo y arriesgado. Es importante señalar que esta dinámica no procede fundamentalmente de comportamientos perversos, de psicologías desequilibradas, del afán de poder y riqueza de algunos individuos insolidarios o estafadores. También los hay, pero en una perspectiva estructural diríamos que son los menos, y ellos solos no explicarían la extensión y la generalidad del fenómeno especulativo. La dinámica citada es consecuencia de la aplicación de los principios estructurales que hemos citado. Economía de casino. Sigamos ahora con la metáfora del casino. Está claro que los jugadores del casino, por más que se fíen unos de otros, necesitan en algún momento saber qué sustento real tienen las fichas que el otro vende u ofrece para más adelante. Y cuanto más han arriesgado, más lo necesitan. Para comprar fichas, para seguir jugando, necesitan encontrar fundamentos, aunque sean remotos, para la mutua confianza. Más vale no preguntar, por si acaso. Esta compra de fichas o comprobación de su valor, lo que equivale a fundamentar la liquidez del sistema, solo puede hacerse desde la economía productiva, desde la economía real, de la que se extraen recursos mediante procesos ilegales o legales o, mejor aún, legalizados. Ilegales son los negocios de venta de armas, prostitución, narcotráfico. Legalizados son la explotación de la fuerza de trabajo y los procesos de privatización. Expliquemos un poco más este punto. A medida que se ocasiona una cierta reducción o destrucción de la industria, de la economía productiva, a manos del sector financiero, el funcionamiento del sistema económico en su conjunto se ve abocado a una situación llena de contradicciones. Las ganancias derivadas hasta entonces de la actividad productiva dejan de ser suficientes para la insaciable voracidad de los agentes que juegan en el casino de las finanzas y necesitan comprar fichas. Es el agotamiento del manantial, la muerte de la gallina de los huevos de oro. Es preciso entonces fundamentar la pretendida liquidez de los activos financieros creados y para ello se recurre a una doble vía. Por una parte, apoderarse del ahorro social en sus diversas formas. Por otra parte, recuperar la tasa de ganancia en actividades productivas de bienes y servicios, aumentando la explotación. Veamos. A. La privatización de las pensiones, del sistema público de pensiones, de la educación, de la sanidad, de los servicios públicos, de la vivienda, es decir, de todo aquello que la población había ido conquistando y financiando como bien público, equivale a ser arrebatado para que pueda ser jugado en el gran casino. Y en tiempo de globalización y de mundialización, los jugadores del casino global, los grandes grupos financieros, tratan de conseguir de los gobiernos patentes de corso para esquilmar un país tras otro. B. El intento de recuperación de la tasa de ganancia en los procesos de producción conduce a un aumento de la explotación
de la fuerza de trabajo, es decir, a una precarización de las condiciones de trabajo en términos de salario, de estabilidad, etc. No es fácil que los trabajadores acepten la degradación de sus condiciones de vida y trabajo, y entonces la utilización de la situación de crisis o desempleo masivo para estos fines se convierte en la mala salida social. Volveremos al final sobre este asunto. Ambas estrategias, privatización y precarización, generan en determinados lugares y momentos una importante resistencia social, por lo cual, aunque se vaya aplicando, la obtención de fondos procede a un ritmo más lento que el deseable por los jugadores del casino global. Entonces, el proceso imparable conduce a la formación de una inmensa burbuja especulativa. De hecho, algunos agentes, tal vez muchos, no tienen ya nada que soporte su apuesta, en parte porque otros les han segado la hierba bajo los pies. Pero los insolventes lo son frente a otros agentes que, a su vez, se quedan sin base, sin apalancamiento. Los agentes especuladores empiezan a desconfiar unos de otros, se transmite el proceso de desconfianza y viene el crash. Esta explicación puede ser enriquecida con los datos técnicos y la descripción de los diversos instrumentos financieros, derivados, futuros, colaterales, etc., que se han ido creando. Pero lo realmente importante es el carácter estructural de estos comportamientos. No se trata de que existen unos desaprensivos o de una disfunción de un sistema en sí correcto. Los rasgos definitorios del sistema capitalista y su dinámica conducen estructuralmente a la burbuja, al bubble, al boom, al crash que toca pagar entre todos. Segundo apartado. Consecuencias económicas y sociales de la crisis. Hasta aquí hemos intentado explicar la crisis yendo más allá de las explicaciones aparentes, descriptivas y tratando de interpretar y poner de manifiesto las raíces más profundas de la misma. En ese segundo capítulo el propósito es repasar los efectos derivados de la crisis en nuestras sociedades, especialmente en España. Todos conocemos multitud de casos. No vamos a construir un anecdotario, aunque hay que reconocer que ese recuento y sobre todo la aproximación respetuosa a cada uno de ellos podría decirnos más sobre la realidad de la crisis que cualquier reflexión al respecto. Una crisis no solo financiera. ¿Cómo es la crisis ahora después de estos 3 años? Se viene diciendo que la crisis es fundamentalmente una crisis financiera, afirmación que, como dijimos antes, constituye una media verdad. Una media verdad, además, interesada. Lo que es verdad de la afirmación es que en la raíz de la crisis se encuentra el predominio de lo financiero, la deriva hacia la actividad especulativa como deriva estructural del sistema capitalista. Lo que es mentira interesada de la afirmación es que puede dar a entender que la crisis está perjudicando al sector financiero en su conjunto. Viene a decir, arreglemos la crisis financiera, ayudemos a este sector y lo demás se arreglará como consecuencia lógica. Claro que para arreglar al sector financiero es preciso poner coto al déficit público, reducir el gasto social, abaratar costes de producción, etc. Los sectores financieros tienen medios poderosos, desde diarios, televisiones y otros medios de difusión, hasta intelectuales orgánicos, para propagar a su media verdad y tratar que los ciudadanos y los gobiernos se sometan a ella. Pero millones de desempleados en la Unión Europea, millones de empleos destruidos en los Estados Unidos, más de 4 millones de desempleados en España desde 2008-2009 y sin horizonte de recuperación, señalan que los efectos de la crisis afectan sobre todo al sector productivo, es decir, a los trabajadores de la industria, de la construcción y de los servicios, en definitiva, a la sociedad en general. Por tanto, desde la perspectiva de los efectos, mejor sería hablar de crisis de la industria y de la sociedad. Cada uno puede recordar aquí los ejemplos microeconómicos que conoce, cómo se han multiplicado las demandas en los centros de asistencia social, cómo se han agotado los bancos de alimentos, cómo las redes familiares no dan abasto.
Casi 1,5 millones de hogares en España no tienen ningún miembro que pueda hacer aportación económica. Reacción de la sociedad. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad en su conjunto ante esta situación de crisis? Cabría esperar actitudes sociales de repulsa, de malestar, de protesta, de exigencia de los derechos sociales y ciudadanos. Sobre todo, cuando las políticas gubernamentales desde hace un año no promueven el empleo, sino que reducen o atacan directamente los beneficios o conquistas sociales que en nuestro país constituían un magro estado de bienestar. Por no hablar de la reforma laboral que precariza las condiciones de trabajo o de las pensiones en un intento de reducción de lo que son los salarios diferidos de los trabajadores. Sin embargo, la crisis no ha producido los efectos que cabría esperar. Como mucho, se puede detectar una sensación de malestar y disgusto, pero sin traducción colectiva. Por alguna razón, habrá que analizarla, predomina la resignación, el desánimo y una supuesta aceptación de la imposibilidad de cambiar las cosas y, por tanto, la búsqueda de soluciones individualistas del tipo sálvese quien pueda. Los factores sociales que generan estas actitudes son varios. El primero es que la crisis va por barrios, es decir, aunque tiene un cierto carácter general, no afecta a todos los grupos sociales por igual o al menos no al mismo ritmo. En este sentido, un efecto indeseable de la crisis es la creciente polarización social. Hay quienes padecen la crisis, pero hay quienes se ven poco o nada afectados, y hay quienes se aprovechan de la situación. Esta polarización, naturalmente, dificulta la reacción colectiva. Por el contrario, fuera de casos particulares, lo que fomenta es la insolidaridad. Otro factor que actúa en la misma dirección es la falta de organización social, de organizaciones sociales capaces de aunar las actitudes y aspiraciones individuales y ofrecer alternativas. Partidos y sindicatos deberían cumplir estas funciones y, como es manifiesto, no las están cumpliendo. Su maquinaria burocratizada o su falta de independencia de los poderes públicos y fácticos están en la raíz de su incapacidad. Además, en la misma definición de la esencia del sistema capitalista se encuentra el individualismo, tanto en el autorretrato que la sociedad capitalista se hace como en la práctica social capitalista. El individuo es el centro. Desde los medios de comunicación, desde los modelos educativos, desde las conductas empresariales, intentos de suprimir la negociación colectiva, se fomenta el individualismo, el homo economicus y la elección individual como bases teóricas y políticas del sistema. Individualismo irresponsable. La paradoja, y este es el otro factor desestimulante, es que este individuo racional ve satisfechas sus necesidades de solidaridad gracias al espectáculo masivo de pan y circo que ya habían inventado los poderes fácticos en Roma, panem et circenses. Juntos, formando parte de un equipo sin responsabilidades colectivas, somos campeones, somos la roja, somos, en los inicios de la crisis, ante la gravedad presentida y ya padecida por una mayoría social, algunos decían: si ahora no nos rebelamos e imponemos reformas a fondo, ya no podremos esperar nada nunca jamás. Pero la crisis, en vez de levantarnos contra la situación y sus causantes, resulta que acentúa los rasgos sociales del sistema, es decir, de la sociedad de consumo. Dicho de modo menos abstracto, fomenta esa sociedad de consumidores que buscan el bienestar en el consumo y que se resignan a la situación, se autoinculpan y se esfuerzan individualmente para salir adelante y poder consumir de nuevo. A finales de 2008, cuando ante la debacle de las bolsas y del modelo productivo, todos, incluso los poderes institucionales, hablaban de reestructuración a fondo, de necesidad de reformas radicales y hasta de la necesidad de refundar el capitalismo, algunas voces advirtieron que no estaba garantizado que la salida de la crisis fuera a ser beneficiosa para la mayoría de la población. Por ahora, estos malos augurios parecen confirmarse. La crisis, hoy por hoy, está teniendo una salida sumamente perjudicial
para las clases populares y amenaza igualmente con la destrucción de la clase media. Pero esta afirmación abre paso a la tercera parte de la reflexión propuesta. Tercer apartado, la salida de la crisis. Un diagnóstico correcto acerca del carácter de la crisis actual es importante tanto para diseñar estrategias de defensa y salida de la crisis como para emitir un juicio sobre las que se están proponiendo. Si nuestra versión completa se considera aceptable, la consecuencia lógica consiste en preparar estrategias de transformación profunda del sistema. Posiblemente, estamos hablando de estrategias a medio plazo, pues una perspectiva realista no permite hacerse ilusiones acerca de que vayan a llevarse a cabo transformaciones inmediatas. Efectivamente, el cambio, lógicamente necesario, del sistema abarca múltiples aspectos, desde comportamientos y normas hasta instituciones formales, económicas, sociales, políticas. Cambios, en definitiva, en las relaciones de producción y en las instituciones condicionantes y derivadas de estas relaciones. Pero todo esto requiere y conduce también a cambios en los valores socialmente aceptables. Se hace difícil pensar por ahora en algo distinto a cambios graduales hacia un objetivo definido en su globalidad y que simultáneamente se va definiendo en sus detalles a lo largo del esfuerzo transformador. 3 estrategias. Con el fin de evitar confusiones, conviene distinguir desde el inicio 3 discursos de salida a la crisis. Una cosa es, en efecto, lo que acabamos de citar como la estrategia de solución lógica y que es difícil que se produzca de inmediato. Otra cosa distinta son las estrategias propuestas por grupos diferentes a partir de las respectivas ideologías o intereses. Aquí estamos todavía en el terreno de las hipótesis, de los futuribles, de lo que podría ser. Finalmente, otro tema es el análisis y la interpretación del conjunto de recortes y reformas que los gobiernos están imponiendo para seguir el dictado de los mercados. Vamos a fijarnos en este tercer punto. ¿Qué estrategias se andaban proponiendo a principios de 2009 para salir de la crisis? Un intento de clasificación de las estrategias propuestas para superar la crisis puede hacerse desde la perspectiva de los objetivos perseguidos por aquellas estrategias, es decir, preguntando ¿qué se quiere para después de la crisis? Simplificando, nos vamos a referir a 3 grupos. Primero, recuperar la situación anterior. Aquí, de verdad, no se cuestiona nada. Se trata solo de salir a flote después de una perturbación ciertamente grave, pero cuyo origen se cree que es ajeno, externo al sistema, por una disfunción del mismo y por la actuación imprudente de algún agente oportunista. El sistema financiero y, como consecuencia, la economía en su conjunto se ha quedado sin liquidez. Para remediarlo, el primer paso es que el Estado, la autoridad monetaria, recomponga la liquidez de las entidades financieras, adquiera sus activos tóxicos, etc. Y luego, ¿cómo salir a flote? Se trata de evitar la recesión, volver a la senda de crecimiento, y para ello es necesario reanimar la demanda. Con una orientación keynesiana, se propone al Estado que realice inversiones en infraestructuras, que genere empleo, y el mensaje a la población es que confíe, que compre y consuma. Sus depósitos en la banca quedan garantizados. Recibirá subvenciones para la adquisición de bienes duraderos, automóvil, electrodomésticos, etc. Alguna de estas propuestas se llevó a la práctica hasta finales de 2009, con una particularidad. La parte más importante del esfuerzo monetario público de cada uno de los Estados europeos y de la misma Unión Europea se destinó al rescate de las instituciones financieras y la parte más pequeña a reanimar la demanda real. Pero, naturalmente, se generaron déficits públicos superiores al establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, déficits que de un modo u otro habrán de ser satisfechos por los ciudadanos de cada uno de los estados de la Unión Europea. Esta es la situación que ha caracterizado el año 2010 y que ha conllevado, como analizaremos enseguida,
a drásticas reducciones del estado de bienestar. Al menos convendría destacar que tanto las propuestas como las políticas económicas desarrolladas en esa primera fase contradicen los dogmas neoliberales dominantes en la teoría y en las prácticas de la mayoría de los gobiernos occidentales. Se llegó a hablar de una resurrección del keynesianismo tan denostado antes. Segundo, profundizar en la desregulación financiera. Este tipo de discurso se encuentra en una serie de afirmaciones como estas, que proceden principalmente de los especuladores. La salida correcta de la crisis requiere un paréntesis en la libertad total del mercado, en la no intervención estatal, con el objetivo de que el Estado reponga los fundamentos para restablecer una mayor y más profunda libertad de mercado y desregulación. Las demandas estratégicas que se hacen al Estado son el restablecimiento de la liquidez financiera, la liquidación de especuladores rivales incómodos y la adopción de medidas para completar la desreglamentación de los mercados financieros. Por tanto, no se trata de cuestionar el predominio de la actividad especulativa sobre la productiva, ni se plantea tampoco la forma en que los sectores financieros retornarán los préstamos inmediatos y a bajo tipo de interés que han recibido. Se trata más bien de impedir comportamientos oportunistas naturalmente desde el punto de vista de los agentes más importantes del sector, y eliminar o absorber intrusos. ¿Cómo? Exigiendo mayor solvencia a los entrantes. Todas esas medidas del capital propio de los agentes financieros, las llamadas reglas prudenciales de Basilea III, pueden interpretarse como límites a la libre entrada al mercado de derivados y otros activos financieros negociables con riesgo. Con todos los respetos, uno piensa que pueden acabar siendo como exigir americana y corbata para entrar a las salas internas del casino, pues, según el discurso de referencia, cuando los agentes son respetables, lo más adecuado es dejarlos actuar sin regulaciones. Tercero, seguir jugando al casino global. A raíz de la situación de crisis y como salida de ella, se propone una reflexión en provecho propio sobre el funcionamiento y las instituciones del conjunto del sistema. Así, lo que podría haber sido una reflexión crítica, una inflexión positiva, incluso para el mismo sistema capitalista, o al menos una oportunidad para recuperar en parte la economía productiva, se convierte, a partir de este discurso, en una verdadera involución. Parece intolerable que las mismas instituciones que provocaron la crisis hayan traspasado el coste de la recuperación a toda la sociedad, a las ciudadanas y ciudadanos de a pie, a las clases populares, que son las que más la padecen. Las ayudas que han recibido del erario público para salir de su crisis, ayudas que devolverán cuando les convenga a un tipo de interés del 1%, provienen de la sociedad en su conjunto y generan déficits públicos que hay que financiar emitiendo deuda a un tipo de interés más elevado, 4%. Y encima, algunos grupos financieros desvían las ayudas que recibieron con el fin de que pudieran abrir líneas de crédito a las pymes y se sirven de ella para adquirir esos títulos de deuda y obtener unos beneficios basados en el diferencial de intereses. Y aún este comportamiento de oportunismo financiero resulta una insignificancia comparado con las amenazas y agresiones socioeconómicas que invaden el horizonte social desde comienzos de 2010. Con el pretexto de la posible insolvencia del Estado en Grecia, el contagio a Portugal, Irlanda y España, los PICs, se ha producido un giro de 180 grados en las políticas de aire keynesiano que se aplicaban para salir de la crisis. La prioridad ya no parece ser la recuperación de la economía en su conjunto, sino la supresión de los déficits públicos con el fin de asegurar al sistema financiero el cobro de los préstamos hechos a las empresas y a los estados de cada uno de los países de la Unión Europea, unos préstamos que fueron hechos para afrontar la crisis que el mismo sistema financiero había provocado.
todo en nombre de los mercados y ante la amenaza de los mercados. El dictado de los mercados es, por tanto, un auténtico una dictadura que obliga a reducir drásticamente los costes excesivos del estado de bienestar y que obliga a acometer durísimas reformas estructurales en el mercado de trabajo. La flexibilización de los códigos de comportamiento en cuanto a horarios y jornadas, formas de empleo, negociación colectiva, contratación y despidos, etc. La reforma estructural del mercado de trabajo no es un añadido cualquiera a la exigencia de recorte del estado de bienestar. Esa reforma estructural pretende liquidar las formas de defensa de los trabajadores, la negociación colectiva, las asociaciones obreras, los sindicatos, para abaratar drásticamente los costes laborales y así recuperar las tasas de ganancia y alimentar por este medio lo que hemos denominado fundamentos de la liquidez en el casino financiero global. Así se cierra el círculo de los mercados. Comenzaron provocando una crisis global del sistema y tratan de resolverla garantizando e incrementando su tasa de beneficios. Y sin embargo, atención, referirse a las imposiciones anteriores como el dictado de los mercados es una fórmula de enmascarar la realidad, pues los mercados no representan unas leyes de funcionamiento ineludibles, una especie de ley de gravitación universal de la economía. Los mercados tienen nombres y apellidos, denominación social, en todo caso. Se les pudo ver, por ejemplo, a finales de septiembre de 2010, en la primera página de la mayoría de los diarios nacionales que hacían referencia a la reunión en Nueva York, en Wall Street, a la que acudió el presidente Rodríguez Zapatero para asegurar a los mercados que el Estado español aceptaba e iba a cumplir sus imposiciones. Por tanto, en el horizonte se nubla incluso la democracia y, como puede apreciarse, no existen garantías de que estas propuestas comporten avances para la mayoría de la población, a pesar de lo que se viene anunciando por los medios de comunicación oficiales o extraoficiales. Cuarto apartado. Conclusión. Hacia una transformación de sistema. Frente a estas propuestas y en contraposición a las mismas, está la necesaria transformación global del sistema en sus elementos esenciales. No es fácil diseñar los componentes de una estrategia adecuada y menos aún establecer las etapas hacia la transformación. Se trataría de analizar teorías del cambio social, recoger lo positivo de experiencias históricas, señalando los puntos débiles de inflexión de los procesos que los llevaron a la discontinuidad y a la involución, examinar críticamente los denominados movimientos sociales y un largo etcétera. Algunos criterios. Pese a esas dificultades, es posible y conveniente formular algunos criterios que permitan emitir un juicio sometido a debate sobre las estrategias graduales iniciadas aquí y allá por grupos y orientaciones diversas con la pretensión transformadora global. Esos criterios pueden agruparse en tres apartados. Primero, carácter de oposición al sistema. Las estrategias puntuales deberían tener el carácter de oposición al sistema, es decir, deberían ser inaceptables en principio para el mismo. En principio significa que no toda inaceptabilidad supone dinámica transformadora. Por ejemplo, la ruptura de mobiliario urbano es inaceptable, tanto para el sistema como para los que proponemos dinámicas transformadoras. Así se podría seguir con el terrorismo, con las acciones aisladas, de atentados individuales, etc. Desde una perspectiva complementaria u opuesta, es posible que en algunos casos puede parecer que el sistema es capaz de asimilar determinadas estrategias como modificadoras, pero beneficiosas para su funcionamiento. Pensemos en la autogestión, la banca ética, si la hubiere, la denominada economía social, etc. Podrían decir los defensores del sistema, modifican, pero va bien, mejoran el funcionamiento. Sin embargo, si estas formas de comportamiento social se llevan a fondo,
se convierten en inaceptables. Es decir, si resisten los intentos de los agentes del sistema para domesticarlas, intentos poderosos, como por ejemplo el ofrecimiento de financiación o la concesión de un asiento en mecanismos de concertación social. Esta resistencia a la asimilación es un criterio clave para enjuiciar la dinámica transformadora. Segundo, elementos de transformación radical. Un segundo criterio es consecuencia del anterior y puede formularse así: las estrategias propuestas o aplicadas no deberían consistir en refuerzos o paliativos para el funcionamiento del sistema de mercado capitalista, sino que habrían de aportar elementos de transformación radical. Con este segundo criterio se pretende salir al paso de actitudes que parecen renunciar a la transformación sistémica, tal vez por creerla imposible o demasiado lejana, y que se dirigen fundamentalmente a hacer que el sistema sea menos dañino para grupos sociales excluidos. No se está significando que estas acciones paliativas sean perjudiciales o inútiles, sino simplemente que generalmente no contienen una dinámica transformadora radical y clara. Tercero, dimensión colectiva y participada. Al tiempo, habrían de caracterizarse, en mi opinión, por su dimensión colectiva y participada, trascendiendo de inmediato los liderazgos personales o de pretendidas vanguardias. Existe una concepción muy difundida acerca de los cambios revolucionarios que se expresa en sentencias como las siguientes: todas las revoluciones acaban devorando a sus hijos, o también toda revolución acaba en dictadura, o la del príncipe de Lampedusa: cambiarlo todo para que nada cambie. Conviene resistirse a creer en esos tópicos, con algún fundamento en experiencias históricas: Revolución Francesa, Revolución de Octubre, Cuba, Vietnam, Camboya, experiencias insuficientemente analizadas. En efecto, en los casos citados pueden encontrarse los tipos de factores conducentes al estancamiento o a la involución del proceso transformador. Un factor externo, que puede ir desde el aislamiento, el bloqueo o la agresión económica, política, cultural o militar contra los protagonistas del proceso. Un factor interno, más determinante que el externo, que consiste precisamente en la ausencia de dimensiones colectiva y de participación, o en el secuestro de la dinámica transformadora para provecho de los líderes, personas o partidos, la aniquilación del debate, etc. Para impedir la consolidación de esas circunstancias de involución o secuestro personalista, parece un buen criterio a la hora de juzgar una estrategia pretendidamente transformadora la existencia o no de dinámicas cada vez más participativas y abiertas. Las condiciones de vida. Deberían abordar aspectos referentes a las condiciones de vida de la población y asimismo aspectos políticos y culturales, si es que éstos pueden diferenciarse de las condiciones de vida. Un elemento esencial para la transformación es, en efecto, la cultura en el sentido más amplio del concepto, desde la literatura y el arte, los caminos del avance científico, hasta la forma de concebir la vida. En este sentido, la gente de izquierda, los que están por los avances sociales, han de entonar un mea culpa sin nostalgias y recuperar un territorio del que el mercado, los mercaderes, se han apoderado sin reservas. Deberíamos repensar y negarnos a admitir, como afirmaba el profesor San Pedro, que el tiempo, es decir, la vida, es oro, es decir, dinero, o sea, consumismo. Recuperar la cultura de la solidaridad, la creatividad o la gratuidad, trasladados como valores no crematísticos a la política y a las condiciones de vida de la población. La dinámica del cambio a partir de estos elementos y criterios es gradual y aparentemente va a ser lenta, pero es el caldo de cultivo necesario para el progreso de estrategias transformadoras. Algunas líneas estratégicas. Como final, sin pretensiones,
apunto algunas líneas estratégicas recogidas de diversas fuentes que desde mi punto de vista cumplen esos criterios. Diguem no, como cantaba Raimon. Someter a crítica todos los mensajes de los medios de difusión y propaganda. Normalmente, las propuestas contenidas en estos mensajes parecen aceptables, ya que formulan medias verdades, o se presentan como de aplicación ineludible o prometen soluciones próximas. Incluso apelan a la solidaridad o al esfuerzo colectivo. Por ejemplo, es necesario aumentar la liquidez, ayudar a los bancos para la recomposición del sistema. Pero adviértase que el riesgo es que se va a recapitalizar a los especuladores con recursos públicos de todos. Es preciso aumentar el gasto, reanimar el consumo. Mensaje este que en los últimos meses ha cambiado de forma radical. ¿Quién decide el contenido de los mensajes? Sanear la economía, sí, pero ¿en qué consiste? ¿Qué es eso? ¿En ese saneamiento se crean o se destruyen empleos? Es necesario contener el déficit público y por ello es necesario efectuar recortes drásticos en las partidas de bienestar social, pensiones, sanidad, educación. En este mensaje no habrá escondido una intención de abaratar costes para los grupos financieros internacionales, abrirles nuevas áreas de negocio, privatizar servicios públicos. Los mercados desconfían de la solvencia de países enteros, España, Grecia, Irlanda, Portugal, con lo cual intervienen en el país, imponen políticas económicas perjudiciales para la población y beneficiosas para los mercados, para los mercaderes, que son los que provocaron la crisis y los déficits. En resumen, diguem no y analicemos estas propuestas desde criterios transformadores en beneficio de la mayoría. Defensa acérrima de los derechos conquistados. Mientras la crisis sea asimétrica, no es aceptable la revisión del estado de bienestar, pues en realidad no se trata de un problema exclusivamente técnico-financiero, es una decisión política, fruto de un conflicto de intereses. Existen, en efecto, recursos suficientes para mantener e incluso mejorar el estado de bienestar. La cuestión a resolver es la distribución de esos recursos. Defensa a muerte, mejor diríamos, a vida, de los puestos de trabajo. Asimismo, de las condiciones de trabajo, salarios, estabilidad, defensa de la negociación colectiva, sometida a un ataque continuado por parte de las grandes corporaciones a través de las directivas de la Unión Europea. Las pensiones, como forma de salarios diferidos, deberían ser intocables a la baja. Reconquista del Estado y de la soberanía popular. No es aceptable que el Estado se someta al dictado de los mercados o de los organismos internacionales, tampoco a las instituciones poco democráticas de Bruselas. Democracia participativa, no solo representativa, como forma de soberanía popular. En este contexto, el tema de la República no debería ser un tabú intocable. Propuestas que contradigan la lógica del sistema, no a la flexibilización precarizadora del empleo, no a la privatización de servicios públicos, recuperación de los privatizados, transparencia y publicidad de cuentas financieras, sueldos de directivos, etc. Reforma fiscal decididamente progresiva con impuestos especiales sobre las grandes fortunas. Por supuesto, no a mecanismos de evasión de impuestos como los paraísos fiscales o las SICAP. Nacionalización de la banca, porque no ha cumplido y se resiste a cumplir con su función de financiar la economía productiva. En cualquier caso, creación al menos de una banca pública. En estas y otras propuestas semejantes hay que tener en cuenta que seguimos en una situación de emergencia, asimétricamente. Las medidas han de proteger a la población, a los trabajadores y trabajadoras contra los efectos de la crisis que no han desencadenado ellos ni ellas. En cualquier caso,
La transformación, cuando llegue, y si llega, se habrá realizado poco a poco. Entre tanto, será preciso estar muy atento a las voces que hablan de la necesidad de refundar el capitalismo. ¿Cómo podría ser ese nuevo capitalismo? Con seguridad, cambiará en términos globales, porque habrá de asumir la realidad de los denominados países emergentes. Pero si esta refundación mantiene los rasgos esenciales que potencian lo financiero, supervisado, claro está, por encima de lo productivo, habrá que prepararse para la próxima crisis. Hasta aquí el cuaderno 173 de Cristianisme y Justícia.